Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Vamos, cántelo con nosotros. La sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella limpio soy. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente acá para compartir la palabra a cada uno de ustedes. Y para iniciar, pues yo quisiera invitarlos a que oráramos al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y el que ponga esas palabras de bendición en mi boca para poder edificar su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos gracias, bendito Dios, por tu amor y por tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Padre bendito, porque nos has resguardado, Señor. Has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Padre bendito, y hemos podido ver manifiesto tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en este día, Señor, venimos disponiendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, para recibir la semilla, Señor, que hoy has preparado para nuestras vidas, Señor, a través de esta doctrina, Señor, sana, pura y santa, Señor, que ha sido revelada por misericordia a nuestras vidas. Hoy te suplicamos, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor, y que haga la obra que debe de hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en nuestras vidas y que pues definitivamente marca muchas situaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque pues el Señor nos ha marcado para bendición, nos ha destinado para salvación y para gloria y honra de su nombre. Entonces quisiera que usted me acompañara ahí a Romanos 8:29, y dice la palabra del Señor: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces nosotros podemos ver en este verso de Romanos 8:29 y 30 un proceso que vamos a ir tocando durante el tema. Pero es importante que yo les resalté ahí en rojo algunas características que son las que vamos a ver en este día. Y es como el Señor nos conoció de primero, cómo el Señor conoció a cada uno de nosotros antes de la fundación de este mundo, y eso es allá en la preexistencia. Pero era necesario conocernos para luego darnos una predestinación, un destino ya forjado, ya hecho, el cual nosotros acá en la tierra deberíamos de tomar y poder vivir. Pero también dice que a los que predestinó, también los justificó, y a los que justificó, también glorificó. Entonces, mi amado hermano, fíjese que antes de crear la tierra, Dios había creado espíritus. Cuando vimos el tema de las creaciones que tuve el privilegio de compartirles hace algunas semanas, vimos que Él creó espíritus, y nosotros definitivamente somos espíritus con cuerpo, no somos un cuerpo con espíritu, y debemos de tomar mucho en cuenta eso, porque nuestra esencia es ser espíritus. Y entonces dice Hebreos 12:9:
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Y mire la pregunta que nos hace: ¿y con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Entonces, lo que este verso nos está marcando es que nosotros debemos de sujetarnos a nuestro Padre celestial, aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que hizo nuestro espíritu. Porque entonces la bendición es que vamos a vivir, pero esa vida no va a ser solo una vida que no tenga trascendencia, sino vamos a trascender, vamos a ser de bendición. Pero note usted que dice que tenemos padres terrenales que nos disciplinan, y aún así, bajo la disciplina, bajo la guianza y bajo la corrección, nosotros los respetábamos y los amábamos. Ahora, ¿cuánto más no vamos a amar y a respetar al Padre de nuestros espíritus, aquel que nos creó allá en la preexistencia? Y debemos de tomarlo muy en cuenta, porque no podemos perder ese centro que es el Señor Jesucristo y nuestro Padre celestial, y no dejar de amarlo nunca a Él. Amén. Pero también dice en Hebreos 1:7, y de los ángeles dice que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces el Señor lo que hace es crear a estos espíritus y los hace ángeles o seres humanos. Les da dos categorías de ángeles o seres humanos, para que cada uno de ellos tenga una función. Entonces mire, viene y a estas dos creaciones que estamos tocando ahorita, los ángeles y los seres humanos, les da un cuerpo. Pero ¿para qué nos da un cuerpo? A nosotros no nos dio un cuerpo solo porque pues a Él se le ocurrió la idea de darnos un cuerpo y ver qué pasaba. No, Él nos dio un cuerpo a cada uno de nosotros con un propósito, para que efectuáramos trabajos específicos aquí en la tierra. Quiere decir que este este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo tiene que cumplir propósitos. Ahí fue depositado nuestro espíritu para que tuviera un cuerpo con cual movilizarse, con cual expresarse, para hacer y realizar las funciones que tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces eso quiere decir que tú y yo somos espíritus. Nos pusieron un cuerpo para que aquí en la tierra nosotros podamos desenvolvernos, pero escucha bien, realizar lo que Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Para eso nos dio este cuerpo. Entonces Dios creó espíritus, y lo primero que hace el Señor es crear espíritus. Y a estos espíritus, como estábamos hablando hace un momento, les da un cuerpo, el cuerpo que poseemos cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de estar siempre agradecidos con el Señor, con el cuerpo que Él nos dio, estar felices y contentos, y no estarle rebuscando pues errores o cosas que no nos agradan, porque ese fue el cuerpo que Dios preparó para tu espíritu y para el mío. Entonces mira, ¿para qué les dio un cuerpo? Para realizar trabajos específicos. Y entonces yo te pregunto, y le pregunto a tu espíritu: ¿tu cuerpo ha estado realizando o lo has estado utilizando para realizar los trabajos específicos que Dios ya determinó en tu vida que realizaras aquí en la tierra? ¿O lo estamos utilizando para otras cosas? Pero cuando Dios crea algo, mira, cuando Dios crea algo, Él no crea las cosas a medias, y todo lo hace con un propósito. Todo tiene un propósito, y este propósito está definido. Y el Señor no hace seres malos. Mira, a veces la gente, hace poco me comentaba una persona con la que platicábamos y me decía: yo no puedo creer por qué Dios permite que la gente pase pobrezas, por qué permite que la gente pase ciertas situaciones en su vida. Claro, él me estaba hablando de él, porque había sufrido mucho en su niñez. Pero no es que él hiciera las cosas mal, sino que todo tiene un propósito, y a veces no le vemos ese propósito.
Entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía que si no hubiera pasado lo que él pasó, si no hubieran habido esos propósitos definidos en la vida de él no hubiera salido de ese lugar donde se encontraba y aún siguiera viviendo, pues allá en la pobreza. Pero el Señor permitió situaciones duras y difíciles para que él pudiera salir y que él lo iba a bendecir a donde lo iba a llevar. Pero todo tiene un propósito, hermano. Y él no hace seres malos. Y entonces ahí en la gráfica te pongo, mira, una persona que está adorando. A nosotros nos creó con un propósito. Y el propósito, dice la palabra del Señor, es para alabarle y adorarle. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Lo demás es añadidura. Ya el trabajo, el estudio y todo lo demás que viene, pues el Señor lo ha provisto para que nos podamos sostener y mantener en esta tierra. Pero el propósito real y definido por el cual el Señor nos creó es para alabanza de su gloria, para glorificarlo, para adorarlo. Pero como Él no hace seres malos, a veces la gente tiene ese concepto. Bueno, ¿y entonces qué pasó con Luzbel? Y déjame contarte que Luzbel no fue creado de mala manera, ni defectuoso, ni con deficiencia de algo, porque la palabra de Dios lo dice en Ezequiel 28:15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, fue creado perfecto, así como tú y yo. Lo que pasa es que nosotros nos extraviamos por un tiempo del camino, nos ensuciamos, nos manchamos, pero ahora estamos avanzando y vamos en camino y en pos de la perfección. Pero mire lo que pasó con él: hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, este es un ejemplo que el Señor nos da de que Él todo lo que crea lo crea con un propósito, pero también Él no hace cosas malas, ni a medias, ni defectuosas. Son los seres humanos, son los ángeles los que le fallaron a Él, los que les fallamos a Él, y tomamos a veces los caminos que no debemos de tomar. Entonces, sigamos. Dice Génesis 4:7. Escucha bien: si haces el bien, ¿no serás aceptado? O sea, si tú haces lo bueno, te van a aceptar. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo mismo que le dijo, este es el pasaje allá donde le habla a Caín. Entonces, prácticamente lo que sucede es que Dios nos da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Porque el Señor no es un Dios que nos tiene a la fuerza. No es un Dios que nos está presionando o coaccionando para tenernos con Él. Él nos da la libertad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Y lo mismo fue lo que pasó con Luzbel. Él tenía la oportunidad y él escogió según su conveniencia, y de la misma manera nos va a tocar a nosotros elegir según lo que cada uno de nosotros querramos escoger, en el nombre de Jesús. Entonces, del tema que te quiero hablar en esta tarde es el tema de la predestinación y la preordinación. Es un tema que debemos de considerar bastante, porque sí tiene que ver con nuestra vida, tanto en la preexistencia como terrenalmente, y que muchos hemos dejado de hacer, hemos dejado de actuar, hemos dejado de obrar, pero que yo sé que en este tiempo final, ahora en estos tiempos, en estos acontecimientos que estamos viviendo de los tiempos finales, el Señor nos está activando para que esa predestinación se active y esa preordinación también sea activada y comencemos a hacer las cosas que dejamos de hacer. Amén. Entonces, poco a poco vamos a ir desarrollando y viendo qué es la predestinación y qué es la preordinación. Dice nuevamente en Romanos 8:29, solo vamos a tomar el 29: porque los que antes conoció, también los predestinó. Y entonces, si usted se da cuenta, dice a los que antes conoció. Quiere decir que Dios primero nos conoció. ¿En dónde? Allá en la eternidad. Muchas personas piensan que hasta aquí en la tierra, pero no. Nosotros tuvimos relación con Él allá cuando éramos espíritus, y allá Él nos conoció. ¿Qué quiere decir esto? Que después de habernos conocido, viene Él
y predetermina de acuerdo a lo que cada uno escogió. Y usted me va a preguntar, pero ¿cómo que escogimos? Déjeme contarle que allá, en la preexistencia, hay tres niveles, tres opciones o tres facetas o tres distintas maneras que el Señor ve a sus hijos. Y una es los que lo aceptaron allá, los que no lo quisieron aceptar y los que se quedaron dudosos y se quedaron con esa espinita en su corazón, si será que sí, será que no. El Señor les da la opción de venir aquí a la tierra y poder recibirlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces Él les da la opción. Él predetermina entonces lo que cada uno escogió. ¿Quiénes iban a ser vasos de honra? ¿Quiénes iban a ser vasos de deshonra? Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes iban a ser vasos de honra y quiénes iban a ser vasos de deshonra? Y eso lo vemos en Romanos 9:21. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, hermano, a veces la gente tiene ese concepto de Dios es bueno y podemos vivir de la manera que querramos aquí en la tierra, porque igual todos vamos a regresar a Él. Y eso no es cierto. Porque hay gente que ya viene marcada, ya viene sellada para perdición. Por eso es que en el evangelismo hay que tener discernimiento y saber si no nos estamos acercando a alguien que ya viene sellado para perdición y estamos a veces gastando pólvora en zanates y el Señor ya lo tiene marcado para perdición. Pero no está de más dejar la semilla, pues, y no entrar en contiendas, porque a veces esto crea conflicto y contienda, pero es gente que definitivamente ya escogió allá en la eternidad. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Escuche bien, las buenas obras no son las que nosotros a veces creemos que estamos haciendo, porque dice que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A veces creemos que estamos haciendo una buena obra porque hacemos algo, pero tal vez es terrenal, tal vez es porque nuestra alma nos está gobernando, pero en realidad este versículo lo que nos está enseñando es que las buenas obras ya están preparadas para que nosotros andemos en ellas. ¿Y cuáles son? Son funciones, miren, son trabajos y obras que los seres que Él había creado debemos de realizar de acuerdo a lo que cada uno eligió. Entonces esas buenas obras no son más que aquellas cosas que Dios preparó para cada uno de los tres grupos, según lo que cada uno escogió. Y si nosotros escogimos al Señor Jesucristo, hay buenas obras que ya están preparadas, en las cuales nosotros debemos de caminar y debemos de fluir a través de la guianza del Espíritu Santo. Esto, miren, hermanos, es como yo les decía, esto no es nada impuesto, sino que Dios nos deja la libertad de poder escoger, tanto allá en la eternidad como acá. Porque allá en la eternidad Él no obligó a los espíritus, no les metió miedo, no les dijo, miren, los voy a consumir. No. Él les enseñó, Él nos enseñó, y lo vamos a ver a través de la palabra, que Él nos enseñó la palabra, y a través de esa enseñanza fue que nuestros corazones allá fueron tocados y nosotros decidimos, muchos, aceptar al Señor Jesucristo allá. Pero otros definitivamente, que fueron contaminados por el enemigo, decidieron no aceptar ese plan de salvación. Entonces, ahora sí entremos de acuerdo a la elección que optamos cada uno de nosotros cuando éramos espíritus. Porque allá el Señor nos presentó el plan de salvación. Y si te das cuenta, el Señor no obligó a nadie, no obligó al Hijo a que Él se excediera a sí mismo. Él tenía el plan, pero Él realiza el plan y pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Cristo le contesta. ¿Qué le contestó? Heme aquí, envíame a mí.
Eso fue lo que él, o sea, fue opcional, fue porque él quiso, porque nació de su corazón, y de esa manera es como Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, no a la fuerza, sino por voluntad propia y por amor a él. Entonces, de acuerdo a la elección que optó cada uno, ¿cuáles son estas opciones? 1, aceptar a Cristo. 2, los que lo rechazaron. Y 3, los que vienen a elegir aquí a la tierra. Y es tremendo, hermano, porque definitivamente tú y yo o aceptamos a Cristo allá o venimos a tomar nuestra decisión a la tierra, pero aquí estamos por la misericordia de Dios. Pero hay un grupo que lo rechazó, que le dijo: no queremos saber nada de ti ni de tu sacrificio. Entonces, de acuerdo a la elección que estos hicieron allá en la preexistencia, hicieron estas 3 opciones. Entonces, los que aceptaron a Cristo, ¿cuál fue su bendición? Fuimos predestinados a ser llamados hijos de Dios, a ser adoptados por Él. Vino Él y nos adoptó, porque no lo rechazamos. Pero mira lo que pasó con los que le rechazaron. Fueron predestinados para perdición. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Dijeron que no, que así como estaban bien. Así como viven muchos actualmente en la tierra, ¿verdad? Claro, no todo es así, ¿verdad? Porque dentro de todo este conglomerado de gente que vive una vida desordenada, hay hijos de Dios que se extraviaron, como algunos de nosotros, y que van a ser rescatados. Pero de entre este grupo de gente, hay gente que definitivamente no va a aceptar al Señor Jesucristo porque no lo hizo allá. Entonces, lo mismo que se hizo allá es lo mismo que venimos a hacer aquí a la tierra, porque todos los espíritus debemos de pasar por esta dimensión terrestre, porque aquí es donde nos van a calificar si aprobamos o no aprobamos. Y mira, los que vienen a elegir aquí a la tierra, les da la oportunidad de salvarse. Pero te recuerdo, vienen a elegir aquí a la tierra. Eso no quiere decir que van a elegir positivamente, que van a decir que sí, porque van a haber algunos que van a decir que no. Se van a contaminar aquí en la tierra y van a rechazar el plan de salvación. Eso lo van a hacer mientras estén en el cuerpo. Esa oportunidad de salvarse se las va a presentar el Señor mientras estemos en este cuerpo terrenal. Efesios 1, del 3 al 6. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea, solo agarré el 3 y el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes. ¿Dónde nos bendijo Él? En los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió. O sea que esas bendiciones que vinieron allá en los lugares celestes fue porque Él nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire desde cuándo el Señor nos escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero mire, en amor, habiéndonos, predestinado, ya había marcado nuestro destino, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es, según la gráfica anterior, los que aceptaron al Señor Jesucristo allá. Los que aceptamos al Señor Jesucristo allá en la preexistencia. Mire lo que pasó. Dice que las bendiciones fueron en lugares celestiales, en lugares celestes. Entonces definitivamente no nos está hablando de aquí de la tierra. Nos está hablando que fuimos bendecidos allá. ¿Y dónde nos escogió a usted y a mí? Él no nos escogió aquí en la tierra. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice el verso. Y ese es un gran privilegio y una gran bendición que tenemos cada uno de nosotros los que somos hijos de Dios. Ahora, los que se quedaron para perdición, los que optaron por no aceptar el plan de salvación. Y nos da un ejemplo en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mira, aquí el Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles y les dice:
No hablo de todos vosotros, o sea, no estoy hablando de todos ustedes. Yo sé a quiénes he elegido. O sea, Él sabía quiénes venían marcados y predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque ya habían sido elegidos. Recuérdese que lo vimos en el verso anterior, que Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero mire lo que dice: mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo se levantó contra mí su carcañal. Y aquí el Señor nos está dando el ejemplo de Judas, cómo él venía marcado para perdición. Y usted me preguntará, pero ¿y no anduvo con el Señor y no fue uno de sus apóstoles? Déjeme comentarle que el enemigo tiene infiltrados dentro de la iglesia. Y hay un texto, ahorita no lo tengo en mente, pero hay infiltrados dentro de la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que en los tiempos finales Él va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, hermanos, no todo lo que brilla es oro, porque Él anduvo con el Señor Jesucristo, fue uno de sus discípulos, pero venía marcado y sellado para perdición. Él nunca lo reconoció como Señor. Él nunca le dijo Señor. Él nunca lo reconoció como su Señor y Salvador. Avancemos. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios para nosotros en el cuerpo de Cristo? Nosotros dentro del cuerpo de Cristo, la que es la iglesia, cada uno de nosotros tenemos planes y funciones. Ya venimos predestinados. Usted y yo veníamos predestinados. Ya teníamos un destino que era casa de restauración. Pero habían preordinaciones, órdenes o situaciones que vamos a ver más adelante que debemos de cumplir dentro de casa de restauración, el cuerpo de Cristo. Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar, dice otra versión, aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, lo que nos está mostrando la Escritura es que no somos perfectos, pero estamos en esta carrera, en esta batalla. ¿Para qué? Para ver si logro alcanzar el objetivo por el cual yo fui alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos alcanzó a usted y a mí con un propósito. Fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Ahora nosotros nos debemos de esforzar por alcanzar el objetivo que el Señor tiene en nuestras vidas, por lo cual Él nos alcanzó. Él no nos alcanzó por gusto, Él no nos encontró por gusto, Él no nos llamó a su presencia por gusto, sino hay planes que debemos de cumplir. Ahora nosotros que ya fuimos alcanzados, debemos de esforzarnos por alcanzar el objetivo por lo cual el Señor nos alcanzó. Él dijo: bueno, mi hijo aquí está, lo alcanzo, lo traigo a mis pies, porque Él tiene que cumplir este plan en su vida. Ahora que ya fuiste alcanzado, tienes que esforzarse por alcanzar lo que Dios ya tiene preparado y predestinado para tu vida, en el nombre de Jesús. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Muchos ya llegamos tarde a los pies de Cristo y perdimos mucho el tiempo en el mundo, y a veces a algunos nos ha hecho correr el Señor y hacer lo que no habíamos hecho en más de 30 años, nos hizo hacerlo en 5, 8, 10 años. Pero lo que Él quiere es que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados cada uno de nosotros. Y no podemos menospreciar ni acomodarnos, diría yo, y decir: bueno, el Señor ya me alcanzó, ya soy cristiano, hijo de Dios, y me siento y... No, tenemos un propósito. Fuimos creados con un propósito. Alcancemos ese propósito y pidámosle a Dios algo bien importante. Debemos de pedirle al Señor que nos revele cuál es ese propósito, porque muchas veces nos estamos perdiendo las bendiciones porque no le pedimos al Señor que nos guíe y que nos diga por dónde debemos de caminar y hacia dónde debemos de ir. Entonces, ¿qué es la predestinación, hermanos? La predestinación la podemos encontrar acá en el verso base que teníamos. Yo lo acorté porque solo quería quedarme con este espacio, porque es la esencia de lo que les quiero transmitir. Romanos 8:29, que es los textos que hemos estado leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó.
Entonces, predestinar viene del griego proorizo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Determinante, citado anteriormente. O sea, nosotros ya fuimos citados anteriormente, atrás en el pasado, y ya fuimos ordenados. Pero también se desglosa de la palabra pro, partiendo esta palabra en dos, que quiere decir antes citado, anteriormente, atrás, siempre. Pero también viene de la palabra orizo, que quiere decir declarar, determinante, límite y ordenar. Nosotros debemos de preocuparnos en realizar en la vida que el Señor nos da terrenalmente la predestinación y la preordinación. Predestinación es aquello que para lo que el Señor ya nos marcó. Y debemos de pedirle al Señor que nos indique cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Pídele. Levántate de esa silla donde has estado acomodado tanto tiempo y pídele: Señor, ¿cuál es mi función dentro de casa de restauración? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? ¿Para dónde voy? Porque a veces nosotros mismos nos menospreciamos o nos desvalorizamos y creemos que el Señor no nos puede dar más de lo que nosotros merecemos, y el Señor en su misericordia nos da más de lo que nosotros merecemos. Y también, ¿cuál es su preordinación? ¿Cuál es la forma? Miren, ¿cómo vamos a alcanzar lo que Él ha puesto que realicemos en esta vida? Entonces, predestinación es para lo que estamos destinados, y la preordinación son los métodos, son los medios con lo cual lo vamos a alcanzar. Por ejemplo, usted quiere ser piloto aviador, esa es su predestinación, ser piloto aviador. Pero usted no lo va a alcanzar sentado en la sala de su casa viendo televisión o jugando videojuegos. Usted lo va a alcanzar a través de varios medios o métodos, que son el estudio, por supuesto, tener todos sus estudios y alcanzar lo que usted desea. De la misma manera el Señor lo dejó planteado para nosotros. Tú tienes un destino de bendición en el cuerpo de Cristo. Ahora, tienes que buscar los métodos y los medios para lograr alcanzar, llegar a ellos. Y uno de los métodos o los medios es la doctrina. Porque definitivamente alguien sin doctrina, claro, los puede alcanzar, pero no tardará en desmoronarse todo lo que él ha hecho, porque no ha sido edificado y no ha sido fundamentado. Y entonces a eso yo le puse el nombre de extravíos. Nosotros no debemos de buscar extravíos para alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Dios ya te marcó para algo dentro del cuerpo de Cristo, lo vas a alcanzar, pero tienes que esforzarte. Tienes que seguir congregándote, tienes que seguir leyendo la palabra, tienes que seguir orando, tienes que seguir discipulándote. Esos son los métodos o los medios por los cuales tú lo vas a alcanzar, no por atajos, no sometiéndose bajo las autoridades para tratar de adquirir algo a la fuerza, sino en el tiempo de Dios todo es perfecto. Y hermano, llegar a tu destino sin doctrina, eso es duro y es difícil, hermano. No llegar bien fundamentado. Por eso es que uno de los medios es esta bendita doctrina, los que te van a preparar y te van a capacitar para catapultarte a donde Dios te quiere llevar, donde Dios quiere que tú funciones dentro del cuerpo de Cristo. Continuemos. ¿Predestinados para qué? ¿Para qué somos predestinados cada uno de nosotros? Claro, siempre toma en cuenta no tomar atajos. No tomes atajos, porque entonces pues va a ser como aquellos juegos en donde tomas un atajo y después te alcanza el otro, y si la ficha de él cae en la tuya, te regresa. Y la palabra del Señor dice: mira que nadie tome tu corona, que nadie tome tu bendición. Pero si no estás preparado y capacitado y tomaste atajos, posiblemente te pase lo que te estaba explicando, que llegue otra fichita, caiga en donde tú estás y te manden de regreso al inicio.
¿Para qué? Mire, el Señor Jesucristo fue destinado para Salvador del mundo y para el ministerio, pero de la misma manera nosotros también estamos marcados para el ministerio, y ahora lo vamos a ver. Según Hebreos 17, el Señor Jesucristo fue predestinado para ser el Salvador del mundo. Y para el ministerio, eso lo podemos ver en Jeremías 1, del 4 al 10. Y ahora vamos a ver los versículos más adelante. ¿Para qué somos predestinados también? Mira, hermano, yo sé que el Señor Jesucristo fue predestinado para Salvador del mundo, pero hay cositas ahí que vamos a rescatar para nosotros también. Para el ministerio, pero nosotros también. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces lo que queremos es púlpito, lo que queremos es público. Cuando el Señor dijo que nosotros éramos constituidos reyes y sacerdotes, y desde ese momento que somos sacerdotes, el primer sacerdocio que debemos de ejecutar es el sacerdocio de la casa. Muchos quieren público, quieren gente, y sus hogares están destruidos y están hechos pedazos, porque no han sabido realizar un sacerdocio conforme el Señor lo ha establecido. Y eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos un ministerio bien precioso que el Señor nos dio, y es nuestra familia. Y es el primer ministerio donde debemos de trabajar, donde debemos de edificar, para que entonces el Señor nos dé lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es otra forma, es otro medio, otro método por el cual yo voy a alcanzar lo que Dios tiene preparado para mí. También están los vasos de deshonra. Mire, para ser salvos, somos predestinados para ser salvos y para perdición. Los vasos de deshonra, eso lo podemos ver en Romanos 9, 17 al 24, y más adelante lo vamos a leer. Para ser salvos, podemos verlo en Romanos 8, 29 al 30, que son los textos que hemos estado tocando. Y para perdición, lo podemos ver en Juan 13, 18 y en Hechos 1, 20 y 25. Entonces, mire, pues, predestinado para ser el Salvador del mundo. Hebreos 17 dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Ese es el primer paso que debemos de dar nosotros, como en el rollo del libro está escrito. Jesucristo sabía que Él ya había sido marcado, había sellado y había sido predestinado para ser Salvador del mundo. Y aquí se confirma hablando como está escrito en el libro. Se tenía que cumplir en Él ese propósito. Ahora yo te pregunto, así como Jesucristo tenía esa convicción y Él sabía, no es que se tiene que cumplir, porque yo sé para dónde voy. Yo te pregunto, ¿tú sabes para dónde vas? Claro, yo sé, para la eternidad, pero digo aquí, en la tierra, ¿cuál es tu función? Él vino a entregar su vida, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que está escrito de ti? ¿Qué es lo que está escrito de mí? Y eso es lo que hay que preguntarle al Señor, para que Él nos oriente y nos ubique y nos trace la línea donde debemos de caminar. Para ser el Salvador del mundo, mire, Hebreos 17, perdón, es que le di para atrás. Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Él sabía a qué venía. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Venía predestinado. Él sabía lo que tenía que hacer. Claro, cuando tú ves la preordinación, tú ves los métodos y los medios que Él tuvo que pasar para alcanzarlo. Hermano, fue de sufrimiento, fue de dolor, fue de entregar su vida, fue de tener una muerte de cruz. Fueron los métodos y los medios para alcanzar el cumplimiento de lo que Dios había trazado en la vida del Señor Jesucristo. Mateo 3:15. Respondió Jesús, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El Señor Jesucristo sabía que Dios había preparado
un plan específico para él, y que estaba escrito a lo largo de toda la ley de los profetas. Y él tenía que ofrecer su vida en sacrificio, en holocausto, para expiación de nuestros pecados. Y él lo sabía, y sabía que estaba escrito. Él ya venía marcado. Y aún así, siguió y se preparó para el cumplimiento de su predestinación, para el destino que él ya tenía preparado. Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. El Señor sabía, él sabía lo que venía y lo cumplió. Ahora yo te pregunto, ¿tú y yo sabemos a qué venimos? Para comenzar a trabajar en esa línea, para comenzar a ver los métodos, las formas y las estrategias de cómo debemos de alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el tiempo lo tenemos bien corto, hermanos, porque el Señor no tarda en venir. Y es necesario, hermanos, que le preguntes al Señor para que te vayas de esta tierra, o nos vayamos de esta tierra algún día, ya sea por medio de el dormir o por medio del arrebatamiento, habiendo cumplido el propósito por el cual el Señor nos predestinó a esta tierra. Predestinados para el ministerio. Mira lo que dice Jeremías 1 del 4 al 10. Yo solo voy a agarrar el 4 y el 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú sabes que aquí se está hablando del profeta Jeremías, y él fue escogido, dice: antes de que fuese formado en el vientre te conocí. Igual que a nosotros, allá nos conoció. Y antes de que naciéramos, también el Señor nos santificó y nos dio una función, un destino, una predestinación. Él fue predestinado para profeta. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? Tenemos que descubrirlo y avanzar rápido, porque el Señor ya nos lo marcó desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otro ejemplo es Pablo. Mira lo que pasó con Pablo. Fue separado desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para poder recibir la revelación de Cristo y así predicarle a los gentiles. Aunque su vida anterior no era la correcta, pero fue alcanzado y corrigió el camino. Amén. Efesios 4 del 11 al 13. Mire, Él es el que a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Usted ya se sabe el verso. Pero a Él los hizo. ¿Dónde? Allá, en la preexistencia. Fueron marcados, fueron sellados y ahora vienen a cumplir ese propósito aquí en la tierra. Miremos los vasos de deshonra. Los vasos de deshonra está allá en Romanos 9, 17 al 24. Yo solo agarré un versículo, porque la escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón fue endurecido su corazón, pero él venía predestinado para ser un vaso de deshonra, porque no quiso obedecer la voz de Dios. Se le habló de muchas maneras, se le habló de muchas formas, aún con muchas situaciones difíciles, pero no quiso. Entonces el Señor endureció su corazón y se convirtió en un vaso de deshonra. Mira Romanos 9, 17 al 24. Porque la escritura dice el verso 21: ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? El Señor tiene la potestad y tiene toda la autoridad, que de la misma masa puede hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra, un vaso para vergüenza. Mira, predestinados para ser salvos. Tú y yo somos predestinados para ser salvos, también para el ministerio. Nosotros debemos de ejecutar ese ministerio que el Señor nos dio primeramente en nuestra casa. Hazlo en el nombre de Jesús, para que el Señor te prepare y te catapulte para lo que Él te tiene preparado. Romanos 8, 29 al 30.
Porque a los que de antemano conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo que dice el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es interesante porque Él los llama. Pero ¿a quiénes llamó? A los que Él ya había visto, a los que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que se sentaron a escuchar al Padre, porque nosotros fuimos enseñados por el Padre allá en la preexistencia, y ahora lo vamos a ver. Mire, Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos fuimos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, los que van a alcanzar esa salvación, esa bendita salvación, son todos aquellos que fuimos enseñados por el Padre y que cuando Él nos vio, entonces nos llamó, nos conoció y dijo: estos son los que se dejaron enseñar, estos son los que se dejaron edificar, estos son a los que voy a llamar. Y entonces a mí me llama poderosamente la atención, porque entonces me ponía a meditar y a pensar y decía: ¿y entonces qué pasa con aquella gente que se niega a ser discipulado, que se niega a recibir la doctrina? Si ya fuimos enseñados como espíritus, tuvimos que estar sentaditos un tiempo escuchando las enseñanzas del Señor. Y fíjese que estábamos enfrente de Él como espíritus. Y aún ahí muchos se negaron a escucharlo. Otros como que solo se acercaron y ¿será que sí? No, yo creo que esos fueron los que dudaron y que vienen a elegir aquí a la tierra, porque no se convencieron mucho, porque solo de lejitos oían y no se convencían. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no quiere doctrinarse, que no quiere sentarse y escuchar la enseñanza de parte del Señor? Es tremendo, porque no quieren ser edificados. Y es increíble, y a veces te dicen: ¿yo para qué voy a ir ahí si yo ya lo sé todo? Se topa uno con esos casos. Otros casos que le dicen: mire, mándeme las copias, soy autodidacta, yo voy a aprender solito. Esta es figura de la gente que vino a elegir aquí a la tierra, porque no están convencidos, no quieren ser enseñados, no quieren ser adiestrados para salvación. Entonces déjate enseñar en el nombre de Jesús. Mire, los que vienen para perdición, Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Y entonces aquí vuelve a hablar de el ejemplo que le di anteriormente, el ejemplo de Judas. Ya venía para perdición, pero mire lo que dice Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, pero mire, para irse a su propio lugar. O sea, él iba a su propio lugar. Él no iba al Señor, al lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Él iba a su propio lugar, al lugar que ya había escogido Él desde antes de la fundación del mundo. Y Él sí vino a cumplir su predestinación y su preordinación al pie de la letra. Lástima que era para perdición y no para salvación, como la oportunidad que tú y yo tenemos de ser salvos. ¿Qué es la preordinación? Ahora ya sabemos que la predestinación es el destino, a dónde venimos, qué nos toca a cada uno de nosotros en esta tierra. Pero ahora necesitamos saber qué procesos, qué medios, qué métodos tenemos que usar para alcanzarlo. Y esto es así rapidito. ¿Qué es la preordinación? La preordinación viene del griego proginosko, que quiere decir saber de antemano. O sea, ya te prepararon, ya te dijeron qué tenías que hacer porque te lo dijeron anteriormente. Preordinar, saber antes. Pero viene de pro y viene de ginosco, que quiere decir antes citado anteriormente, atrás siempre. Y de ginosco, que es conocer, percibir y entender. Quiere decir que nosotros fuimos citados anteriormente, allá en la preexistencia, donde se nos dieron las instrucciones. Ya se nos dieron a conocer y las pudimos entender. Ahora, ¿qué quiere decir preordinación? ¿Qué es la preordinación? Miren, lo que le mencionaba hace un rato, medios que cada persona utilizará para cumplir el plan de Dios, sin atajos. Tenemos que cumplir esos medios y tratar de establecerlos bien en nuestra vida. 3 ejemplos de preordinación así rapidito. Para el nazareato
Usted se recordará de Sansón para el sacerdocio y para gobernador de Egipto. Para el nazareato lo podemos ver en Jueces 13:5 y en Números 6 del 4 al 12. Para el sacerdocio en Isaías 2:24 al 34 y para gobernador de Egipto en Génesis 37 del 10 al 28. Y rapidito, miremos quiénes eran para el nazareato. Usted se recuerda de Sansón. Él venía predestinado, pero se extravió en el camino. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Estas eran como los estatutos o las ordenanzas que habían para cumplir un nazareato, y tú lo puedes ver en Jueces, versículo 13. Porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su predestinación? Salvar al pueblo de Israel. Pero él se extravió y no pudo cumplir su nazareato. Es decir, que por medio del nazareato, el nazareato era el medio por el cual él debía de cumplir su llamado de libertador. Pero tenía requisitos que usted puede ver ahí: no comer nada proveniente de la vid, no pasar navaja sobre su cabeza, y ahí puede ver otra. Y una de las características es que debía de ser santo. Pero él vivía en pecado, y entonces a causa de ese pecado Sansón no cumplió a cabalidad su preordinación, porque los filisteos vinieron y pasaron navaja sobre él. O sea, ese era uno de los medios, y murió de una manera que no estaba determinada para que él muriera. Pero mire otro, este es uno que no aprovechó. Otro, primera de Samuel, vamos a ver para el sacerdocio. Primera de Samuel 2:27 al 34, solo vamos a ver el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová: no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Elí y los levitas estaban predestinados para el sacerdocio, para el servicio del Señor. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Qué pasó con él? Tenía dos hijos, pero él no supo ejercer ese sacerdocio en su casa, no supo corregirlos, no supo guiarlos. Y estos hijos de él se les llegó a catalogar como hijos de Belial, porque hacían cosas pero tremendas, hermano. Y así hay muchos padres en la actualidad como Elí, que no ejercen su sacerdocio. Por eso les decía que venimos predestinados para el ministerio en nuestra casa. Y como no ejercen la autoridad, no corrigen, no guían y no enseñan, hermano, te desvían de tu destino. Y tú ya no puedes cumplir lo que Dios predestinó para tu vida, porque te es quitado, te es arrebatado. En el nombre de Jesús. No puedes servirle al Señor, porque a veces tus hijos te sirven de estorbo, porque no los has sabido enseñar, no los has sabido guiar, en el nombre de Jesús. Ser gobernador de Egipto, José, mira lo que pasó. Él sí supo aprovechar. Génesis 37 del 10 al 28, solo vamos a leer el 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Él sí lo cumplió. Él fue figura del Señor Jesucristo. Así como Cristo cumplió su predestinación y su preordinación, de la misma manera lo hizo José. Y a él le tocó igual el proceso, los métodos para alcanzar lo que él tenía que alcanzar. Fueron dolorosos, fueron de sufrimiento, pero él supo sobrellevarlos con ayuda del Señor y del Espíritu Santo y logró alcanzarlo. ¿Qué pasó con él? José fue destinado para preservar la vida de su pueblo, mire hermano, y él lo cumplió. Su vida iba a ser una figura de Cristo, como les hablaba hace un momento, y sus acontecimientos hablarían de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. Pero lo principal de él era que iba a alcanzar ser el segundo en el pueblo de Egipto para poder salvar a su pueblo. Y él lo alcanzó a pesar del sufrimiento, a pesar de las consecuencias. Conclusión, mira hermano,
nosotros debemos de pedirle al Señor la guianza del Espíritu Santo, que nos hable y que nos revele cuál es nuestra predestinación. Y cuando ya la tengamos revelada, o si ya la tienes, cuál es la preordinación. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Cómo debo de hacer para alcanzar lo que tú has propuesto en mi vida para que yo sea de bendición para otros? Y recuerda, sin atajos, sino cumpliendo, porque tú no ves a José tomando atajos, tú no ves a José saliéndose del plan de Dios, sino adaptándose y rigiéndose a lo que él tenía que pasar, a los procesos para alcanzar lo que Dios había preparado para su vida. Este es el tema que tenía para hoy, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Y yo quisiera invitarte rapidito a que oremos para que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón. Papito lindo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pero queremos en esta oportunidad pedirte, Señor, que nos reveles cuál es nuestra predestinación, Señor. Cuál es nuestra predestinación dentro del cuerpo de Cristo. Cuál es nuestra función y cuál es la preordinación. Cuáles son aquellas órdenes, cuáles son aquellos lineamientos que tú ya nos diste desde antes de la fundación del mundo, que debíamos de cumplir en esta tierra. Esos pasos que debemos de realizar para alcanzar la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, yo sello esa palabra en cada uno de los corazones y sé que Dios va a hablar a tu vida y te va a preparar y te va a capacitar para que en el tiempo de su venida nos vayamos aprobados. Bendiciones en el nombre de Jesús.